Bienvenidos a la presentación Abordaje histológico de la arteria muscular. El objetivo de aprendizaje consiste en describir los tejidos biológicos fundamentales del sistema cardiovascular mediante el análisis de imágenes histológicas en tinciones histoquímicas a 4 aumentos, 10 aumentos y 40 aumentos para el reconocimiento de la estructura y su relación con la función. El contenido de esta presentación lo vamos a hacer de acuerdo al abordaje histológico de los órganos huecos, en este caso de los vasos sanguíneos, y como ejemplo específico de una arteria que se encuentra en el mesenterio. De esta forma trabajaremos la túnica íntima, la túnica media y la túnica externa. En esta imagen podemos ver entonces una preparación histológica de mesenterio en hematoxilina de eosina a un aumento. Podemos observar varias estructuras vasculares, tenemos una vena de mediano calibre y tenemos diferentes arterias, cada una con unas características específicas. También podemos observar algunos filetes nerviosos que se encargan de la inervación de esta región. Empecemos entonces el abordaje con la túnica íntima. A 40 aumentos, en la arteria que les decía que trabajábamos en mesenterio, podemos observar entonces las diferentes capas que constituyen la pared de la arteria. En el centro tenemos el lumen o la luz del vaso sanguíneo y en la parte externa estará todo el tejido conectivo circundante del mesenterio. La túnica íntima entonces es aquella que entra en contacto con la luz y circunscribe el espacio por donde circula o ocurre el flujo sanguíneo. A 10 aumentos entonces podemos observar que la túnica íntima se festonea como un artefacto histológico producto de la preparación histológica, pero que corresponde básicamente a un epitelio plano simple que como estructura se denomina endotelio. Como lo hemos visto en diferentes oportunidades, debajo de ese epitelio plano simple siempre habrá un tejido conectivo laxo. Para este caso específico de las arterias y de los vasos sanguíneos, a ese tejido conectivo laxo lo vamos a denominar subendotelio. Y como norma histológica fundamental, entre ese epitelio y ese tejido conectivo laxo, a nivel molecular, se ensambla una membrana basal que se encarga de diferentes propiedades de adhesión, filtro, entre otras. A 20 aumentos entonces observamos el festoneado del endotelio, podemos observar las células epiteliales planas con núcleos aplanados, que también se pueden llamar células endoteliales. Tenemos subyacente el tejido conectivo laxo donde aparecen los fibroblastos. La segunda de las túnicas es la túnica media. Es la túnica más grande de los vasos sanguíneos, ocupa casi entre el 85 y 90% de la pared vascular y corresponde a un estrato de miocitos lisos, por tanto decimos que la túnica media es un tejido muscular liso. Como característica en las arterias, este tejido muscular liso tiene abundante fibra elástica que es sintetizada por los mismos miocitos lisos y se interpone entre los espacios celulares de dichas células. Hay dos lugares característicos de concentración de esa fibra elástica, una hacia la túnica íntima y otra hacia la túnica externa. Se conocen con el nombre de láminas elásticas interna y lámina elástica externa respectivamente. A 10 aumentos entonces podemos ver cómo la lámina elástica interna se contornea a sí misma como artefacto histológico después de la biopsia y precisamente es la presión que ejerce esa fibra elástica al contraerse la que cambia la morfología del endotelio, que in situ debería ser totalmente plano. Vemos el estrato de músculo liso, vemos los núcleos alargados de los miocitos lisos y vemos también algunas concentraciones de fibra elástica diseminadas por esa túnica media. Y ya hacia la parte externa observamos entonces la concentración de fibra elástica constituyendo la lámina elástica, pues precisamente externa. In situ, en función, la función precisamente de estas dos estructuras es darle elasticidad a la pared vascular para poder contrarrestar el golpe del flujo sanguíneo. A 20 aumentos entonces podemos ampliar el tamaño de la distribución de las bandas, vemos
el festoneado de la lámina elástica interna, vemos la concentración de la lámina externa y vemos los diferentes miocitos lisos distribuidos en esa túnica media. Y finalmente tenemos la túnica externa. La túnica externa, en esta imagen a 4 aumentos, pues es la que se ubica en contraparte al lumen del vaso sanguíneo, se continúa con el tejido conectivo adyacente, en este caso del mesenterio. Puede ser un tejido conectivo laxo o puede ser un tejido conectivo denso irregular, y esto depende si esa túnica externa es una adventicia o es una serosa. Entonces, será un tejido conectivo laxo cuando es una serosa, lo cual implica la presencia de un epitelio plano simple que constituye una estructura que se llama el mesotelio. Entonces, esto lo podemos ver cuando los órganos son obtenidos de cavidades corporales. Será una túnica adventicia cuando sea un tejido conectivo denso e irregular, como es el caso de la imagen que estamos observando. Entonces, en esta capa externa vemos esas fibras gruesas de colágeno con fibroblastos que constituyen esa estructura densa que le da el soporte y la continuidad al vaso en el tejido circundante, y podemos ver pequeños vasos sanguíneos y los filetes nerviosos asociados. Los vasos sanguíneos que hacen parte de la vasa vasorum, que permite la irrigación de los tejidos del vaso sanguíneo, y los filetes nerviosos que constituyen una estructura que se conoce como la nervi vasorum, y son los que van a regular la contracción de los miocitos lisos, que van a favorecer el flujo o la regulación del flujo vascular. Entonces, aquí a 20 aumentos podemos observar los filetes gruesos de fibra colágena que constituyen ese tejido conectivo denso y regular. Podemos ver los fibroblastos, células fusiformes que se encargan de la síntesis de los componentes de ese tejido. Podemos ver pequeños vasos sanguíneos asociados y podemos ver los filetes nerviosos también asociados.